Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un privilegio darle la bienvenida al embajador Carlos Tomada, embajador de la República Argentina en nuestro país, quien fue nombrado como embajador por parte del presidente Alberto Fernández en el año 2020. El embajador Tomada, de 2003 a 2015, ocupó el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante 12 años y medio, lo cual lo hace el ministro argentino que mayor tiempo ha desempeñado esta función, y me imagino que de cualquier otro ministerio. Y fue presidente del Consejo de Administración de la OIT, representante argentino en reuniones del Ministerio del Trabajo. Además, dirigió el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil entre 2004 y 2015. Es abogado egresado de la muy prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de posgrado en relaciones laborales y el mundo del trabajo, avalados todo esto por la Organización Internacional del Trabajo, en las universidades de Bolonia en Italia y de Castilla-La Mancha en España. Fue profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ha sido expositor en distintos ámbitos del país y del extranjero. Finalmente es director honorario del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín de la República Argentina. Señor embajador, muy bienvenido, es un privilegio para el COMEXI tenerlo el día de hoy. Y nos acompaña una querida miembro del COMEXI, la señora Cecilia Vilesio, quien es secretaria corporativa del Consejo de Tenaris, así igualmente es miembro del Consejo de Tenaris en México. Vive en México desde el año 94-95. Ella ingresó en el grupo Tequint en el año 96. En la actualidad es quien coordina las acciones institucionales de Grupo Tequint, que integran Tenaris Tamsa, Ternium, Tectopetrol y Tequint. Ella participa muy activamente en el US-Mexico CEO Dialogue, un espacio de colaboración entre el sector empresarial mexicano y el estadounidense, muy particularmente involucrada en los temas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Cecilia se graduó en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba en la Argentina y obtuvo su maestría en Administración con especialidad en Finanzas y Negocios internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York. Además es consejera del COMEXI, así que muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Y para poder iniciar este diálogo, señor embajador, pues nos gustaría que nos platicara cuál ha sido su experiencia en estos meses que tiene usted en México y particularmente su visión sobre la relación de México y Argentina. De nuevo, muy bienvenido y adelante, por favor. Bueno, de nuevo y ahora públicamente quiero agradecer la distinción que me han hecho en invitarme a esta reunión del COMEXI, celebrar el encuentro con una compatriota, finalmente, además de todo su presente mexicano. Y bueno, decirles, a ver, yo les comentaba antes que tal vez una de las sorpresas y alegrías más grandes que he tenido en bastante tiempo ha sido la convocatoria del presidente Fernández para ser embajador y ser embajador nada menos que en México. Yo a este país aprendí a quererlo desde chico, por esas casualidades, por eso que termine acá siendo embajador es algo que habrá que buscarle alguna explicación, porque no puede ser solamente casualidad, alguna causalidad habrá. En mi hogar los domingos a la mañana se escuchaba música clásica y rancheras mexicanas, desde chiquitito. Y quiero asegurarle que me sé un par de long play de Cuco Sánchez enteros sin necesidad de saber cuál es el que viene uno después de otro. Luego también mi hermana vivió muchos años acá en México, ya formó parte de lo que se llamó los Argenmex, los exilados que tan generosamente recibió México durante la década del 70, con lo cual yo visité muchas veces México en una situación como extraña, porque no era ni turista
ni tampoco estaba trabajando. Y bueno, mi hermana trabajaba en esa época durante muchos años en la Universidad de Tepic, en Nayarit, y después en el Grupo Alfa. Y eso me hizo que yo conociera más bien el México, que no el México de las playas, sino el México del interior, y esa cosa tan maravillosa y tan cálida que tenía, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Toda la zona de Michoacán y Guerrero, y bueno, en fin. Así que finalmente hoy estamos acá, demoramos en llegar porque bueno, por este tema del COVID. Hace 6 meses que estoy acá en México y tratando de vincularme, de conectarme, de reencontrarme con viejas amistades, no tan viejas, amistades que acá que tengo en México, de mexicanos y de argentinos. Y con poco tiempo, le diría, para desplegar las tareas diplomáticas. En parte porque lo mío es del trabajo a casa y de casa al trabajo, por razones obvias, pero lo he ido matizando con un mes de COVID y otro mes trabajando con la visita del presidente Fernández, que ha sido algo que nos llena de satisfacción. Primero, por la invitación del presidente López Obrador, que lo hace en el marco de un reposicionamiento de México, sin lugar a duda, una vez que tiene, yo diría, ordenado y bien firmados sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, como una mirada, una vuelta de la mirada de México sobre Latinoamérica, y yo creo que eso para nosotros, para Latinoamérica, es muy importante. Personalmente no creo en un proceso de integración fuerte, sólido, sin México, ¿no? Porque México es realmente un país de primer orden, un país que juega en primera, como digo, y eso creo que nosotros, Argentina, desde exactamente la otra punta, tenemos que hacer todo lo posible para poder generar un vínculo que vaya más allá de una circunstancia de esta empatía personal y política que expresan los dos presidentes, pero que tiene que ser la base sobre la cual construir institucionalmente vínculos más fuertes y más importantes. De hecho, las últimas palabras del presidente Fernández cuando se iba de México, ahora en este segundo viaje en febrero, fue: yo te pido que trabajes y fortalezcas los vínculos políticos, económicos y culturales con la mayor intensidad posible con México, porque además necesitamos que México, más allá de su asociación estratégica obvia con Estados Unidos, insisto, también mantenga su mirada al sur. Y nosotros, como le dije al presidente López Obrador cuando le entregué las cartas credenciales, nosotros tenemos que levantar un poco la mirada por encima de Brasil también, para encontrarnos con México, con quien tenemos muchas cosas. No, lamento si soy obvio, pero compartimos nuestra historia. La historia de México tiene más cosas parecidas con la historia de la Argentina que nuestra historia con Brasil. Compartimos un idioma, compartimos el amor por nuestros artistas mutuamente, y eso me parece que es lo que sostiene 132 años de vínculo sostenido y permanente, pero que ahora queremos profundizar mucho más. Y para eso tenemos algunos planes que pretenden ser ambiciosos, pero bueno, podemos irlos conversando en la medida que se desarrolle esta charla. Pero digamos, esto sería como una especie de introducción.
Muchas gracias, embajador. Cecilia, por favor, si es tan amable, iniciando la conversación. Gracias, Sergio. Bueno, como argentina, usted sabe, señor embajador, que bueno, me crié, estudié, me desarrollé en Argentina, y era Argentina en la que yo viví, era un país de una sólida clase media, que tenía una extraordinaria educación pública en todos los niveles, de enorme calidad, salud pública accesible para todos y generación de empleos que permitía una movilidad social. En los últimos 30, 40 años creo que también tiene que ver con un fenómeno mundial, claramente, pero aprovechando su experiencia en el ámbito laboral, en el ámbito, digamos, sindical y de creación de empleo y como funcionario público, digamos, como político, me gustaría entender o saber cuál es su punto de vista de cuáles fueron esos factores que generaron este comienzo de negativo, digamos, desde el punto de vista económico, institucional, y que finalmente ha hecho que hoy Argentina se encuentre en una situación con altos niveles de pobreza, con dificultades para crear empleo, fuga continua de capitales y con diferentes, digamos, inclinaciones políticas, porque la democracia comenzó, digamos, en el 80, no hemos logrado generar una situación de estabilidad institucional que atraiga inversiones, que genere empleos y que permite, digamos, esta mejora en el ámbito social para tener mayor equidad. En pocas palabras, volver un poco a lo que fue la Argentina de antes o incluso una Argentina hacia el futuro que se inserte en el mundo, digamos, a nivel global, que mire hacia el, como usted dice, hacia otros lados que no sea Mercosur, y que nos cuente usted cuál es su perspectiva de qué pasó y qué hay que hacer para corregirlo. Perdón, ingeniero, está previsto un seminario de más o menos una semana y media para que yo conteste las preguntas que me ha formulado Cecilia. Y me apresuro a decirle que si yo tuviera todas las respuestas a todas las preguntas, a lo mejor no sería embajador. A lo mejor estaría haciendo otras cosas, pero bueno, Inténtelo. voy a intentarlo. Quiero aclarar que las preguntas a veces son incómodas, digamos, pero yo me he convencido con el tiempo que las preguntas no son incómodas. Las preguntas valen todas. A veces las respuestas son incómodas, es otro problema. Pero sí, por supuesto que yo tengo una mirada de por qué la Argentina, una mirada que seguramente es parcial, porque lo que usted nos está preguntando, lo que está planteando en este encuentro, prácticamente es digamos, es el eje de la discusión política en la Argentina de los últimos. Vamos a hablar desde la recuperación de la democracia, porque en todo caso es desde cuando podemos debatir y expresar nuestras ideas sin límite. Y probablemente no sea original en la mayoría de las respuestas, en otras a lo mejor sí. Creo que la estabilidad, o mejor dicho, la falta de estabilidad, ha sido uno de los elementos sustantivos que nos han impedido recuperar esa Argentina que usted recuerda, en la que me crié, por supuesto, yo también. Y yo soy mayor que usted, pero quiero decir, de todas formas, No tanto. También viví mucho de esa parte, más que usted. Creo que hay un punto de quiebre, esto es dije antes y no sé si lo tengo que repetir cada tanto, es mi mirada y yo creo que hay un momento de ruptura de esa Argentina que es en el año de fines del 75 y el comienzo de la dictadura cívico-militar que arrasó con esa Argentina. Pero no estoy haciendo un cargo político, digamos, podría serlo también. Estoy diciendo simplemente lo que planteó el ministro de Economía, el
de aquel gobierno, Martínez de Oz, en su famoso discurso del 3 de abril, donde anuncia cuál va a ser las medidas y el objetivo de las medidas que se van a tomar en el campo económico, que en ese momento era decir todo, porque todo lo otro era la dictadura. Y el objetivo que se planteaba era desmantelar la Argentina de la industria, terminar con el estado incipiente de bienestar que había en la Argentina, liquidar los avances sociales y laborales de los cuales la Argentina era orgullosa, portadora, y formaba parte de ese activo que tan bien recuerda usted. Y también darle un lugar de primacía a la educación privada sobre la pública y de la salud pública sobre la salud privada. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión en la historia argentina que es acompañado también todo ese proceso por una política de terrorismo y de exterminio que deja sus secuelas, y al día de hoy, bueno, ustedes sabrán que en el día de ayer fue el 24 de marzo, es una fecha que en la Argentina se utiliza para recordar, para tener memoria, para conmemorar lo que fue esa ruptura democrática, tal vez la última, afortunadamente, y la más sangrienta. Pero aparte de eso, las secuelas de esa irrupción en un escenario que era absolutamente distinto, por supuesto que dejó secuelas que no se resolvieron solamente con la recuperación de la democracia. Me apresura decir que yo, que no lo voté, como ustedes imaginarán, a Alfonsín, sí comparto absolutamente aquella frase muy conocida del presidente Alfonsín, lo digo para quienes no son argentinos, digamos, que decía: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Y es cierto, para quienes pertenecemos a una generación donde la diferencia entre la vida y la muerte es la democracia o la dictadura, el haber recuperado la democracia fue un hecho fundamental. Fundamental, cambió nuestras vidas, sin darnos cuenta que además había cambiado la Argentina. Creo que de ahí en más hubo un tránsito democrático, también con bajos niveles de estabilidad. Yo creo que lo más importante que mantuvimos y conservamos fue la existencia del proceso democrático, que sostuvo transiciones con dificultades, tal vez porque esos cambios que se habían producido en la Argentina y también en el mundo llegaron con una fuerza inusitada también a la Argentina. ¿Por qué no digo esto? Porque hay una segunda ola de reformas que se lleva adelante en la Argentina con el afán de modernizar seguramente, pero que tuvieron consecuencias muy negativas en la estructura socioeconómica de nuestro país. Y me refiero a lo que se conoce como la década del 90, que lejos de haber significado, como sí significó otros procesos acá en México, que fueron de verdadera modernización, en la Argentina fue de continuar con el desmantelamiento, de continuar con la inestabilidad, de continuar con el endeudamiento cada vez más grande, y a cambio de nada, porque los sacrificios que implican algunos modelos luego se justifican cuando eso da como resultado una mejora colectiva, una mejora del país, un crecimiento, una modernización, insisto, del país, cosa que ocurrió apenas en algunas actividades porque justo coincidió con los cambios tecnológicos. Cierto, el mundo estaba cambiando, ese gobierno, que fue el gobierno del doctor Menem, irrumpió cuando se caía el muro, terminaba los 70 años de Guerra Fría, y no,
los 45, más, bueno, la guerra. Y aparecía ciertamente un escenario muy diferente. Ese intento también de seguir cambiando a la Argentina en un sentido que no le generaba beneficios al conjunto, que hacía desaparecer el trabajo, ¿no? Un hecho siempre que yo recuerdo muy notable es que este presidente fue reelecto por segunda vez con un 16% de desocupación que la Argentina no había conocido en su vida, y sin embargo se lo votó. Hasta que luego finalmente eso también explotó. Estas políticas, esta forma de encarar un proceso de crecimiento y de modernización que la Argentina necesitaba, volvió a fracasar. Y esta vez, en el 2001, de una manera que puso seriamente en crisis a toda la Argentina. En el año 2001, ustedes lo deben tal vez recordar, parecía que la Argentina desaparecía. Parecía que la Argentina era inviable. Se llegó a hablar en la Argentina de colocar el dólar como moneda de referencia. Incluso se habló en pleno siglo XXI, en comienzos del siglo XXI, de designar gente que gobernara a la Argentina desde afuera. A ese punto habíamos llegado de desesperanza. Y bueno, y luego vino un gobierno que trató de ir en otro sentido. No seguir intentando por el camino del desmantelamiento del mercado interno, de buscar que a través de la deuda se resolviera un problema crónico de la Argentina, como es la crisis que genera la falta de dólares que genera nuestro país. Yo creo que ahí está parte de la explicación, por lo menos económica, de nuestras crisis recurrentes. Y bueno, no quisiera detenerme demasiado en esa etapa, no porque no me guste hablar, porque tengo mucho para hablar de esos 12 años, pero quiero decirle solamente dos cosas. Es cierto, se fue en otra dirección, se fue en la idea de volver a tratar de recuperar el trabajo. En la Argentina, de paso, el trabajo es un valor identitario, es un tema como la educación pública que mencionaba Cecilia Milesio. La educación pública y el trabajo fueron los factores fundamentales de una homogeneidad social, fue el basamento de esa clase social que se encargaron de desarmar, de desmontar, lamentablemente, durante tantos años. Nosotros, desde el gobierno, tratamos de recuperar esa clase media. En el 2015 el Banco Mundial dijo y señaló que la República Argentina era un país que había vuelto a hacer crecer la clase media. Están ahí los artículos que no siempre se leen. Y también decirle que, como orgulloso ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, si hubo un tema donde trabajamos con un nivel de intensidad y con un nivel de inversión tremendo, fue en el tema de la educación, en el tema de la formación profesional, en el tema de la educación técnica. Se conoce poco de eso, pero fue mucho lo que se hizo. La Argentina sigue teniendo mano de obra calificada gracias a que pudo recuperar en algún sentido la educación técnica, en que se invirtió mucho en la formación profesional y que además esa tarea la realizamos, como lo saben también los integrantes, los directivos de Techin, con una fuerte tarea conjunta entre el sector empresario, el sector sindical y el gobierno. Una tarea que implicó, claro, los números para México
no quieren decir nada, pero casi la mitad de la fuerza nueva de trabajo que se había generado pasó por esa actividad. Fueron 2,5 millones de argentinos y argentinas que pasaron por estas actividades de formación de distinto encuadre, porque tuvimos que arrancar en el 2003 con formación para el trabajo en construcción, que es el trabajo más, yo diría, más primitivo en el sentido de las capacidades mínimas que hay que tener. ¿Por qué? Porque veníamos de 12 años de altísima desocupación y esa mano de obra de la que la Argentina se enorgullecía, que también formaba parte de ese escenario que describió Cecilia Vilesio, y que fue motivo de que muchas inversiones extranjeras se radicaran en la Argentina, se había destruido. Había perdido esas competencias, esas calificaciones que hubo que recuperar, hubo que volver a poner en pie, y por cierto que se logró parcialmente, como todo ese proceso de recuperación. Creo estar dando cuenta de vaivenes, de inestabilidades, de políticas que no se planteaban o no encontraron la forma de darle una mayor estabilidad a nuestra economía. Porque siempre unas u otras terminaban encontrándose con la crisis del dólar. Unas y otras se encontraban con cuestiones estructurales que no se terminaban de abordar. Y así, bueno, perdimos las elecciones en el año 2015, asumió el gobierno de Macri y un nuevo intento de imponer esas políticas que ya tan mal resultado han dado definitivamente en la Argentina. Habrá que buscar por otras formas, por políticas más vinculadas con, yo diría, con la trayectoria de la Argentina. La Argentina depende mucho de su consumo interno. La Argentina depende mucho de que haya trabajo. La Argentina necesita que haya salario. La dinámica de la construcción del mercado interno de la Argentina es la base para poder construir un país con fuerte presencia exportadora, como creemos que tiene que ser la Argentina. Y en ese camino estamos, en un nuevo intento de lograr una economía más estable, de lograr un país menos endeudado, un país con una reactivación centrada en las políticas industriales que generen trabajo para todos y para todas. Claro que no es fácil, claro que el escenario que hoy tenemos apenas nos alcanza tímidamente para, en medio de esta pandemia mundial, señalar algunas lucecitas que nos alientan para pensar que estamos en el camino correcto. Como por ejemplo que ha habido claramente un aumento de la recaudación por encima de la inflación, y esto para nosotros es importante porque es contar con recursos que no dependan ni de la deuda ni de la emisión. También se comentaba el presidente cuando estuvo acá y su ministro de Economía, cómo estamos viendo una lenta reactivación centrada en la industria y en la construcción. Datos que corroboraban los empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. También han empezado a crecer las reservas, se contuvo la corrida del dólar cuando muchos sectores propiciaban la devaluación. Nosotros estamos en contra de las devaluaciones que históricamente ha realizado la Argentina y que siempre han significado un retroceso en la producción, un retroceso en la calidad de vida. No queremos volver otra vez por el camino de la devaluación. Bueno, la caída del PIB, que fue un drama a nivel mundial, en la Argentina fue menor de la que, fue alta por supuesto, pero fue menor de la que anunciaban durante todo el año 2020, de que iba a ser superior al 12,5%. Bueno, afortunadamente no llegó al 10%,
pensamos que el crecimiento del Producto Bruto Interno este año va a estar por encima de las previsiones del presupuesto 2021. Así que seguimos con la negociación de la deuda, con esta deuda inmensa generada por el gobierno de Macri y tratando de encontrar el mejor camino para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos cuáles son las reglas, queremos encontrar acuerdos, que necesitamos la estabilidad y necesitamos trabajar hacia una economía más tranquila, menos nerviosa, más serena, que podamos, que sea atractiva para la inversión. Para nosotros es esto muy importante y vamos a trabajar en eso. Nos importa mucho la inversión de México, que pueda seguir haciendo en nuestro país. Me refiero a inversión extranjera directa. Bueno, me ha obligado a dar mi visión sobre lo que le pasó a la Argentina. Por supuesto que este recorrido no me exime de decir que errores hemos cometido todos. Hemos muchas veces desperdiciado esfuerzos que se venían haciendo, pero creo que hemos aprendido que hay cosas que no se deben hacer, que no son convenientes para que nuestro país crezca con inclusión social, y también que de una vez por todas tenemos que ponernos a trabajar duro en conectarnos con todo el mundo, abrirnos a un mundo que hoy se expresa multipolarmente, a un mundo donde nosotros tenemos verdaderas oportunidades para comerciar, para fortalecer nuestro comercio exterior, ¿no? Y bueno, en México es un caso particular que en todo caso hablaremos. Pero de a poco estamos viviendo momentos difíciles en la Argentina, no quiero hacerme el distraído. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en esta lucha contra la pandemia. No nos va tan mal como algunos dicen, y sabemos que el primer gran desafío que tenemos, y en el que también pensamos tener éxito, es en una progresiva y sistemática disminución de la inflación. En eso es tal vez uno de los puntos de acuerdo que todos tenemos, todas, y debemos trabajar sobre esos acuerdos. Sabemos, y todos sabemos, que tenemos un problema con esta cuestión del dólar. Bueno, trabajemos todos juntos, oficialismo, oposición, para poder revertir esos problemas que son estructurales, que no son ni de unos ni de otros, que son de todos, y que si estamos juntos los vamos a poder resolver. Y no estoy haciendo un discurso consensualista simpático, estoy convencido que tenemos que hacerlo juntos, a pesar de que también estoy convencido que tenemos diferencias. Y vaya, y está bien que las haya. Y por eso la democracia, y por eso queremos seguir viviendo en este sistema toda la vida. Toda la vida. Para empezar. Gracias, embajador. Cecilia, ¿quieres alguna reacción? O? Bueno, nada más un comentario importante por las inversiones que hay hablando de la inflación y del dólar, y para apuntar a lo que comentaba el embajador sobre el tema laboral. Me imagino, debe estar en la agenda, pero hasta hoy ha sido un problema complicado para los que quieren invertir en Argentina, la dificultad de trabajar y lidiar con sindicatos fuertes que obviamente tienen, su agenda, pero no sé qué opina, embajador, de cómo, es uno de los retos que los inversionistas en Argentina, además del problema del dólar, claramente, y la inflación que usted menciona, sienten como una dificultad,
para poder avanzar en ese sentido. Y como usted está en el tema laboral, tal vez alguna opinión suya sobre cómo manejar eso para los inversionistas es muy útil. Bueno, yo creo que alguien que le podría dar directivas no soy yo. Yo creo que usted, Cecilia, le pide algunas directivas a su grupo y yo creo que se las va a dar y se las va a dar muy útilmente, porque vaya que ese grupo, y estoy hablando tal vez de uno de los grupos, seguramente uno de los grupos más grandes de la Argentina, tiene, y la mayoría de sus actividades son teniendo enfrente a tal vez uno de los sindicatos más poderosos o por lo menos más emblemáticos de la Argentina, y ha sabido llevarlo bastante bien. Debo decirle que me ha tocado intervenir en muchos conflictos de ambas partes y creo que tienen sobrada solvencia. Ahora, hablando en general, primero yo quiero decirle que personalmente no creo que los sindicatos sean un obstáculo. Personalmente no creo que las regulaciones laborales sean un obstáculo para las inversiones y tampoco que las instituciones laborales lo sean. Lo podrán ser algunos malos dirigentes sindicales que no son mayoría. Podrán ser algunas regulaciones que deban modernizarse, pero la Argentina no tiene en eso un déficit, tiene un activo, porque es cierto que tiene niveles, a mí me tocó en una Argentina en casi permanentemente crecimiento, tener un nivel de conflictividad importante. Pero bueno, es que eso también forma parte de una sociedad viva, moderna, plural, que debate sus temas, que tiene una puja distributiva, eso es cierto, y tal vez el tema de la inflación no hace más que incentivarla, y esto sí, para mí, es un problema. El problema de la puja distributiva originada no en el crecimiento del salario, sino en esta inestabilidad de los precios que suben, muchas veces sin razón, otras con razón, da lugar a una puja distributiva que puede afectar. Pero yo le voy a decir más, yo creo que los sindicatos en Argentina han sido sindicatos que han comprendido los procesos de cambio. No han sido solamente resistentes en rayé, irresponsablemente, a la hora de sentarse, y bueno, a hablar de Techín y de la UOM, a la hora de sentarse, siempre han encontrado soluciones, siempre han avanzado. Techín sigue teniendo sus inversiones y sus plantas súper modernas, y los ha tenido con conformidad del sindicato, y eso le ha garantizado paz social. Ahora, hay otro tipo de sociedad, es cierto. Yo no voy a decir que para algunos sería ideal que no hubiera sindicatos. Bien, eso es posible, deseable para algunos, indeseable para otros. En la Argentina, por eso el trabajo y el salario es tan importante. En la Argentina preferimos crecer con todos, necesitamos crecer con todos. Por eso el crecimiento económico en la Argentina es ciertamente complejo, porque la Argentina ha tenido momentos de crecimiento. En los 90 creció económicamente. Por supuesto, creo que casi todos los años, salvo por ahí el último, pero creció todos los años. Ahora ese crecimiento no generó inclusión y la sociedad estalló en el 2001. Esto es así. Ha habido intentos en la Argentina de derogar las normas laborales, de debilitar profundamente a los sindicatos, pero han fracasado. Yo estoy convencido que puedo convencer, valga la redundancia, a varios inversores de que en la Argentina se puede crecer, se puede invertir, por ahí con el problema de la inflación y del dólar, pero que el obstáculo no va a ser el sindicato, que además es alguien que puede garantizar la formación profesional y la capacitación permanente de los trabajadores. Y eso también lo saben en Techín.
Perdón, pero me resulta muy lindo tener a alguien de una empresa que respeto tanto, de paso se ha dicho, y con la que he tenido tanto trato, desde el número 1 para abajo. Bueno. Muchas gracias. No sé, Sergio, si quieres, ahora tu turno. Cómo no, gracias. Si le parece, hablemos un poco de la relación bilateral México con Argentina. Tenemos una gran cantidad de vínculos muy intensos en el ámbito académico, cultural, científico, turístico. En contraste, siendo estos nuestros dos países, dos de las economías más importantes de América Latina, tenemos un intercambio económico relativamente modesto de 2.500 millones de dólares. ¿Qué se está haciendo entre ambos gobiernos para intensificar esta interacción? ¿Qué factores han inhibido los intercambios y una mayor colaboración? Y nos gustaría que nos explicara qué significa la reactivación de la asociación estratégica entre México y Argentina. Por ejemplo, ¿implicaría un acuerdo integral de libre comercio, cooperación en materia industrial? O el tema que para nosotros nos resultaría de mucho interés conocer, la aplicación del sistema de mutuales argentino, que ha demostrado de mutuales, ser tan eficaz durante la COVID. Nos gustaría conocer su punto de vista. Lo único, le contesto con todo gusto lo anterior, pero no entiendo la pregunta de las mutuales. ¿A qué se refiere? ¿En qué ámbito? ¿En la salud? Sí, exactamente. Puede ser que la pregunta sea alrededor de las llamadas obras sociales. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo dejo para el final, pero si me lo olvido, por favor, recuérdenmelo. Pero no, porque me gusta y interesa mucho hablar sobre este desafío que tenemos por delante y que usted plantea perfectamente bien y que compartimos. Para mí tengo que, esta frase que yo repito también siempre, que usted acaba de decir, esto de que somos dos de las tres economías más grandes, es que no terminamos de creerlo. Digamos, no, Brasil está convencidísimo, digamos, de que es lo más grande, pero nosotros, bueno, por nuestros problemas en Argentina, porque tal vez el proceso de consolidación y crecimiento y fuerte crecimiento de México es relativamente reciente en términos de lo que es la historia de un país, pero finalmente somos exactamente dos de las tres economías más grandes. Y por cierto, que lo primero que tenemos que hacer es asumir eso, de que somos... Que estamos en condiciones de generar una interacción más intensa y este escaso intercambio que usted señalaba muy bien debe superarse ampliamente. En los dos sentidos, independientemente que hoy sea desfavorable para Argentina, para nosotros eso es, a ver cómo decirlo, anecdótico. Nosotros estamos apostando a un crecimiento de todo, no solamente a emparejar el intercambio con México. Muy por el contrario, queremos que haya mucho más movimiento. Yo creo que parte de las razones por las que no se ha dado es eso que hablábamos antes. Yo creo que no nos hemos mirado. Hemos estado abocados a atender a nuestros socios principales o a nuestros interlocutores más cercanos. En ambos casos, bueno, ni hablar lo que es Estados Unidos, tener de vecino a Estados Unidos, y también nosotros con Brasil, casi yo diría, aceptando que la centralidad de nuestro negocio es Brasil. Y con Brasil, está bien, lo tenemos, pasa por distintos avatares y sigue estando, y eso también hay que aceptarlo. Pero por eso mismo nosotros lo que nos estamos planteando es una reactivación de la asociación estratégica. No solamente un parche, no sé si acá se dice, un remiendo, un ayornamiento, un lavado de cara del AC6
y el ACE de 55, sino realmente modernizar la relación económica y bilateral, planteándonos un acuerdo comercial integral, ambicioso, no, sin tantos temores, digamos. Lo digo de mi parte, también, plenamente lo digo. Y también dándole un ritmo, yo diría, sostenido y, si se quiere, rápido a esta negociación. Miren, nosotros, el presidente se fue a fin de febrero, en abril está viniendo ya una delegación formalmente a plantear la revisión de los términos del acuerdo. Debo decir que no se entere nadie que ya tenemos redactado nosotros, pero ustedes tienen prohibido decirlo, y porque queremos llegar con todo lo de hechos. Vamos a negociar con los que negociaron uno de los tratados de libre comercio más importantes del mundo. Y esto no es una frase, porque además me ha tocado conocer a los negociadores mexicanos. Entonces, sabemos que va a ser una negociación que va a tener algunas dificultades, pero sí confiamos mucho en las cosas nuevas que queremos introducir en la negociación. Por supuesto, a ver, el enlace 6 hoy es básicamente apuntando a la manufactura en general y al sector automotriz en particular. Lo obvio sería extender esa negociación a la agroindustria, a la cuestión, digamos, vinculado con el sector agrícola. En ese sentido, el paso que ha dado, que agradecemos enormemente como gesto, sabemos de las dificultades, pero el gesto del presidente López Obrador de abrir el mercado de carnes para la Argentina es un hecho que tiene mucho, pero muchísimo de simbólico. Hace 25 años que no entra la carne argentina en México, cuando ya hace rato que entra a Estados Unidos y a otros países. Pero no es solamente simbólico, es también una efectividad conducente que nosotros valoramos en términos políticos sin lugar a duda y nos compromete. Pero además de lo que tiene hoy los acuerdos, además de lo obvio que es abrirlo a los sectores agrarios y agrario-industriales, me parece que hay muchas cosas nuevas para hablar sobre reglas de origen, sobre compras públicas, sobre propiedad intelectual, sobre el tema de las pymes. Eso en cuanto a capítulos del acuerdo. Ahora, también yo le tengo una gran confianza y tengo depositada una gran esperanza en que, además del trigo y la carne, que ya son como temas reiterados, entremos en las otras dimensiones. No le voy a decir tubo sin costura, pero vamos, por ejemplo, por el lado de la llamada economía del conocimiento. La Argentina es considerada, respetada en ese sentido, tiene 6 de los 10 o 12 unicornios que hay en América Latina, tiene un diálogo con México en ese sentido muy interesante. Hay inversores mexicanos y empresas mexicanas de sistemas informáticos que están interesados en algo que para mí es una de las claves de nuestro vínculo con México, que es la asociatividad. Yo creo que tenemos que buscar formas de encontrarnos, empresarios mexicanos y empresarios argentinos, y construir de manera conjunta. Voy a poner un ejemplo del mundo audiovisual. Por ejemplo, yo digo una cosa: si hay algo que los argentinos admiramos de México, es su cine, sus artistas, sus directores, sus productores. Y de la misma manera, México tiene respeto y consideración por esta industria en la Argentina.
el tránsito de actores y de directores entre ambos países es intenso. Ahora yo me pregunto, en tiempos de Netflix, en tiempos de Amazon, en tiempos de todas estas plataformas, ¿cómo es posible que no estemos haciendo 10 series por año, 5 en México y 5 en Argentina por una misma productora, con argentinos trabajando, con mexicanos trabajando, cruzados? Creo que eso tiene que tener un gran futuro, un gran futuro. Y creo en eso como un modelito que también podemos extender al mundo de las industrias culturales. Otra actividad económica que genera valor agregado y sobre todo genera empleo. Y empleo, esto es muy importante, empleo de distinta calidad, porque en la industria cultural genera desde el más sofisticado de los trabajos en materia tecnológica hasta el último tiracables que hace o el último artesano que aporta a alguna feria, ¿no? Entonces, me parece que eso también es un espacio, de la misma manera que ustedes saben que bajo la presidencia de México, en la CELAC se ha creado la Agencia Espacial para Latinoamérica, y en ese lugar Argentina tiene avances muy concretos en materia de satélites y de haber colocado satélites, haber fabricado satélites. Y muy generosamente México ha aceptado un primer análisis sobre la construcción del primer satélite latinoamericano, que nosotros esperamos otra vez poder hacer conjuntamente con trabajadores de México, en instalaciones en terreno mexicano, en fin, buscar la forma de que esto sea una dinamización también de la economía del futuro. Estamos apostando a esas dimensiones. Y por último, hablando de estos territorios a explorar, yo no pierdo la esperanza de que vengan más mexicanos a conocer nuestra patria. No creo que ahí, y ahí tenemos un campo que a mí, bueno, y por lo que decía Cecilia, tal vez sea preciso que yo haga un señalamiento. Es cierto, hay cierto mito sobre lo que era la educación pública de Argentina hace muchos años. Yo quiero decirte, Cecilia, soy egresado de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini, y ya en aquel momento no era lo mismo ir al Pellegrini que ir a otros colegios, ¿no? del sistema educativo. Pero digamos, y estoy hablando nada más ni nada menos que de los años 50. Pero quiero decir que al día de hoy la educación argentina sigue siendo de alto nivel. Quiero agradecerle al ingeniero que haya mencionado a la Universidad de Buenos Aires como la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Esto te quiero aclarar que lo dijo porque estabas vos, que sos de Córdoba, pero no importa. Y decirles que el turismo educativo, la presencia de estudiantes en México, de mexicanos en la Argentina y de argentinos estudiando en México, apenas salgamos de esta pandemia, también creo que es un activo que debemos explorar para que haya esa naturalidad en el vínculo, esa cercanía que me parece que nos merecemos que sea más visible, más activa y que nos comprometa más a todos, ¿no? Las mutuales. A ver, yo no sé si realmente estás hablando. Si el tema son las obras sociales, yo quiero decirte esto. Las obras sociales que tienen su origen en los sindicatos que destinaban parte de sus recursos en tiempos que los aportes de los salarios permitían eso, luego se implementó una ley de obras sociales que amplió el universo, siguen siendo centralmente sindicales, pero también hay obras sociales privadas, ¿sí? Ese universo de obras sociales atiende prácticamente al 50% de la población argentina.
Y el otro 50%, una parte importante va a la salud pública y hay un espacio también importante de la medicina privada. Bueno, el sistema de obras sociales es un sistema que se sostiene sobre el aporte básicamente de los trabajadores, que se les descuenta del sueldo, y los empleadores lo depositan en las distintas obras sociales. Por supuesto, hay también un fondo de redistribución, porque claro, hay algunas obras sociales que son muy poderosas porque su actividad es muy poderosa, los salarios son muy poderosos y los aportes son muy jugosos, pero lo cierto es que viene a ser un tercer sector que tiene tecnología de punta y que tiene una gran cercanía con los sectores medios y medios bajos y trabajadores. Hoy todo trabajador, por el solo hecho de trabajar en una empresa formal, tiene acceso al sistema de obras sociales mediante este aporte. Entran cada tanto en crisis, no lo podemos negar, tal como la Argentina, cuando cae mucho el salario o cuando sube mucho el costo de los medicamentos, pero ha sido un sistema que ha sido muy dinámico, que en esta pandemia ha estado muy cerca de la gente y que lleva ya, yo diría, casi 50 años, más, casi 60 años de vigencia en la Argentina. Y bueno, tal vez requiera de ajustes, tal vez requiera una mayor compatibilización con el sistema de salud pública y el sistema privado. Creemos que ya están maduros todos esos sistemas y que deberían confluir de una manera más eficiente, digamos. Pero sí que han sido y son un elemento muy importante en la atención de la salud en la Argentina. Antes de darle la palabra a Cecilia, el tema de lo prestigioso, quisiera yo recordarle a quien nos acompaña que Argentina ha ganado premios Nobel. Hussein, Leloir y Milstein, y si no me equivoco, de la Universidad de Buenos Aires, ya sea trabajando como profesores o egresados. Entonces, son prestigiosos porque se lo han ganado, prestigiosa y prestigiada en ambos sentidos. Entonces, no quiere decir que la Universidad de Córdoba no lo sea, estoy seguro que también lo es. No, bueno, ingeniero, debo decirle algo, lo cortés no quita lo valiente. Córdoba es la patria de la reforma universitaria. Es cierto, de la autonomía. A nivel latinoamericano, Córdoba es una universidad más que centenaria y es una de las universidades de las que también nos sentimos orgullosos todos los argentinos. Es cierto, la autonomía universitaria se gestó en Córdoba, con toda la así es. Cecilia, adelante. Bueno, yo básicamente la parte, digamos, que a mí me interesaría, no sé si tenemos mucho tiempo, ¿cómo estamos de tiempo, Sergio? Pues mira, está planteado para terminar a las 5, pero si nos tomamos y el señor embajador tiene 15 minutos más, y podemos conversar. Para mí, un gustazo. Me interesó mucho la parte que usted mencionaba de los desarrollos de los unicorns y la parte tecnológica. Argentina, nosotros lo sabemos, digamos, por estar en el área industrial, tiene un desarrollo de pymes importante, tiene lo que usted mencionaba también, el desarrollo de la fuerza laboral mancomunado con los, digamos, con los sindicatos y con las universidades, pero siento, digamos, que es más la iniciativa, no hay una política, digamos, de promoción o un paraguas, digamos, que hoy tenga el gobierno para encapsular y aprovechar eso y generar la posibilidad de que Argentina se integre a las cadenas de valor global. Teniendo la capacidad que tiene Argentina, digamos, como mencionaba usted, talento y la parte de desarrollo tecnológico, que es muy apreciado, y teniendo esta cantidad importante de pymes, para poder tener un impacto importante en la relación con México, que está integrado a cadenas de valor globales de mucha relevancia, claramente Estados Unidos y el resto del mundo, ¿hay alguna visión de desarrollar algún tipo de promoción
de política industrial para pequeñas y medianas empresas y desarrollo de pequeños emprendimientos? Absolutamente. Yo creo que por primera vez se está encarando, y digo por primera vez, se está encarando una política industrial para el sector pyme que vaya más allá de lo discursivo o de lo declarativo. Tenemos unas cuantas leyes que dicen hay que, y con hay que no vamos a ningún lado. Tiene que haber claras políticas de fomento, claras políticas de estímulo, incluso de subsidios, no le tenemos miedo a esa palabra, y dirigidos centralmente a las pymes. Acabamos de sancionar la Ley de Economía del Conocimiento, Cecilia. Es una ley muy importante que tiene todas las características que vos estás señalando. Va dirigida obviamente a la economía del conocimiento, pero los principios que ahí se establecen y las reglas que se establecen de alguna manera sirven y van a servir de referencia para otras actividades donde estamos estableciendo reglas específicas para fomentar yo diría la pequeña empresa, ¿no? La mediana ya tiene reglas de grande. En la Argentina, cuando una empresa pasa de pequeña a mediana, entra con otro bagaje y le cuesta menos pasar de mediana a grande que el costo o lo que le cuesta pasar de pequeña a mediana. Va a haber, yo creo que, me animo a decirte que en los próximos meses vas a ver una serie de normativas que van dirigidas precisamente a eso, a facilitar la consolidación de la pequeña y mediana empresa y a facilitarles el acceso a cadenas de valor. Porque no es tan sencillo, tú lo sabes, es todo un desafío, es como yo digo, ¿no? Exportar. Exportar no es cualquier cosa. Ser un exportador en el mundo, hoy en el mundo, es realmente aceptar reglas y jugar en primera. Y eso en la Argentina tiene cierto aprendizaje, pero no tiene desarrollada. Muchas veces no somos capaces de acceder a mercados porque nos falta esa sistematicidad y esa búsqueda de la calidad final que se requiere para el mundo de la exportación. Con relación a la pequeña y mediana empresa, además hay algo que te quisiera decir que puede parecer retórico, pero me gustaría que entendiéramos que está en la base de estas políticas industriales. Si hay algo que nosotros necesitamos que se fortalezca en la Argentina es el tejido social que generan las pymes. La Argentina tiene una constitución productiva que está muy sostenida en la pequeña y mediana empresa. Hoy por hoy, muchas de ellas integradas a la cadena de valor de alguna compañía o en la red de esa compañía. Bueno, Techin, de hecho, tiene programas enteros dirigidos a las pymes que están vinculados a ellos, digamos. Bueno, apostamos a eso, apostamos a fortalecer ese sector central de nuestra economía, porque cuando digo tejido social, no estoy hablando solamente de los sectores más humildes, de los sectores con menos calificaciones, seguramente menos competitivos, sino también territorialmente. Nosotros necesitamos que una red de pymes cubra la Argentina para que realmente esa política industrial sea inclusiva. Si no, va a ser declarativa, seguiremos teniendo grandes fábricas en San Nicolás, otra gran fábrica en Campana, pero con eso no nos alcanza para fortalecer nuestro mercado interno. ¿Se entiende? Digamos, Sí. que de alguna manera lo que quiero decir es, políticamente, nosotros necesitamos pymes fuertes. Políticamente nosotros necesitamos trabajo. Políticamente nosotros necesitamos mercado interno. Políticamente, definitivamente necesitamos entrar en el mundo exportador. Si no, no vamos a ser nunca ese país que vos querés, que recordás y que querés que seamos, con perspectiva de futuro. Es así.
Muchas gracias, embajador. Le pediría un último comentario ahora referido al tema de la política exterior argentina. Qué suerte. México y Argentina son miembros del G20. Usted, como laboralista experto, seguramente estará muy inquieto sobre cómo el G20 ha abordado el tema de la COVID y la relación con el trabajo. ¿Cuál sería su posición o el gobierno argentino frente a la política exterior Mercosur, G20, Venezuela? Hablemos del G20. En Venezuela vamos a seguir a México. Bueno, el G20. Déjeme que le hable casi como cuando hablo de la OIT, que hablo como de mi casa. Bueno, no tanto, pero desde el 2009, que fue el primer pre-G20, hasta el 2015, tuve el privilegio de asistir a todos los G20 y participar de las deliberaciones del G20. Eso no lo cuento para decirle de mi trayectoria, que a esta altura importa poco, sino porque da cuenta de la importancia que nosotros le dimos al G20 en ese periodo, a la cuestión del trabajo, acompañados en ese momento por Brasil, por Estados Unidos y por Alemania. El G20 yo creo que tuvo una gran actuación en la crisis del 2008. Creo que después siguió siendo un ámbito importante de encuentro, sobre todo de encuentro de los líderes mundiales, pero que no alcanzó a desarrollar todo lo que en aquel 2009 se planteó como desafío, porque finalmente se superó la crisis financiera en base a muchas de las recomendaciones y políticas que se pensaron en el G20, pero solamente se superó la crisis financiera. El resto de la crisis quedó, y la peor de todas fue la crisis del empleo. Se perdieron 60 millones de puestos de trabajo que nunca se recuperaron. Creo que hoy el G20 tiene un enorme desafío. La pandemia le da una oportunidad y esa oportunidad hasta ahora creo que no ha sido explotada lo suficiente. Y lo digo con la satisfacción que me da decir que tanto México como Argentina van de la mano en el G20 y han hecho planteos junto con otros países en la necesidad de definir a las vacunas como bien público global. Para todas las vacunas, medicamentos y elementos de diagnóstico, para que haya una accesibilidad. El gran desafío que nos plantea la pandemia ahora, vacunas mediante obtenida, es la accesibilidad. No puede ser este fenómeno que estamos viendo, del que nuestros países terminan siendo víctimas, porque se produce una enorme concentración en 15 países que tienen vacunas que no saben qué hacer, no las consiguen muchos de ellos, porque a pesar de haber comprado millones y millones de vacunas, la capacidad productiva no alcanza. Estamos desperdiciando posibilidades de que se produzcan en otros sectores y en otros países, que a su vez permita que estén más cerca de la gente. Finalmente, si la frase es nadie se salva solo en esta pandemia, tampoco ningún país se va a salvar solo en esta pandemia. Nos necesitamos todos. A mí, ¿de qué me sirve que en la Argentina estemos todos inmunizados si después no puedo exportar a ningún lado, no me puedo ir de viaje a ningún lado? ¿Qué es esto? Entonces, creo que en eso el G20 tiene una deuda. Italia, que es el próximo presidente, sabe que tiene ese desafío, el título. Usted sabe que cada reunión del G20 tiene un título. En esta oportunidad
es personas, planeta y prosperidad. Creo que da muy cuenta de que el tema sanitario por un lado y el cambio climático por otro y el crecimiento económico tienen que darse juntos. Hoy el tema de la salud no es un tema que puede estar solo, porque tiene que estar acompañado con el económico. Lo económico no se puede resolver solo porque la salud lo impide. Y el cambio climático creo que es el escenario en el que estamos todos y que todos decimos un poquito que queremos y que necesitamos mejorar y trabajar de manera conjunta. Hay una frase que se usa tanto, just do it, make it happen. Me parece que este es el momento de que eso ocurra, de recuperar cierta armonía. No me quiero poner en pastor evangélico, pero digamos, el mundo necesita otra armonía, otros equilibrios. Y creo que el G20 es uno de esos ámbitos. Espero que el G20 esté, realmente lo espero, que realmente esté a la altura de eso. Por lo pronto, México y Argentina están trabajando para que todos los países de América Latina y de habla hispánica coordinen sus acciones en la próxima reunión de líderes del G20, llevando este tipo de propuestas. Ojalá que así sea. Pues muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Cecilia, por tan interesante conversación. Le deseamos mucho éxito en su gestión como embajador de la República Argentina en México. Estoy seguro que con los conceptos que nos ha transmitido el día de hoy, así será y pues nos permitirá estrechar aún más a nuestros dos países y conocer más de la patria de Cortázar, de Borges y de muchos otros grandes intelectuales, artistas, a los cuales pues hemos leído, aprendido desde chicos en México. Así es que muchas gracias. Estemos, si le parece a usted, señor embajador, en contacto. Usted tiene al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales a su disposición para que pues podamos mantener este diálogo de manera continua. Ingeniero, le agradezco muchísimo y le propongo que en algún tiempo yo vuelva para dar cuenta de esto que hablamos. Con todo gusto. Así será. Usted nos dice, estamos listos. Y ya será en persona, eso sí seguro. Gracias, Cecilia. Un gusto conocerte. No, al contrario. Muchas gracias y esperemos realmente profundizar la relación. Vamos a hacerle todo lo que haga falta para lograrlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Cecilia, una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, embajador.